el archivo de los recuerdos, Eagles, Sí. Ojos Mentirosos. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo el arquitecto Rafael Fornés, que viene a hablarnos de esa ciudad que todos amamos entrañablemente, La Habana, y los planes de reconstrucción que se contemplan en el futuro, en los cuales él ha trabajado junto con equipos de arquitectos de Cuba y de universidades de otros lugares. Fornés no solo es un arquitecto que ejerce, sino es además un profesor universitario, un analista de esos temas, un estudioso de La Habana. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Rafa, ya conversamos en una ocasión y te caímos entre Andrés y yo a preguntas, y recuerdo que una de ellas, nosotros tres de La Habana, sobre todo Andrés y yo de La Habana Vieja, ¿es posible reconstruir esa Habana que nuevamente sea una Habana luminosa? Absolutamente. ¿Cómo, Rafa? Bueno, tú te vas a los precedentes de ciudades destruidas durante la guerra, por ejemplo, Varsovia, el centro histórico de Varsovia, o San Petersburgo, y fueron destruidas a nivel de ground zero. O sea, no existía nada. Y en ambos casos, durante los soviéticos, en el caso de San Petersburgo, la reconstruyeron. Cuando tú vas ahí, el Hermitage es un edificio completamente nuevo. O Peterhof, que es el palacio de los zares, de Pedro. De Pedro Grande. Es todo nuevo, completamente reconstruido. Yo tuve la experiencia de salir de Cuba a Budapest. Y allí también tuve la suerte de poder trabajar en la alcaldía de la ciudad de Budapest. Ya. Bella ciudad. Sí, justo durante la transición. Sí. O sea, un poco lo que se avecina. Ajá. Ya. Y fue muy interesante el proceso para mí, ¿no? Viniendo de Cuba y, por supuesto, viviendo en Hungría. Hungría no fue tan destruida por la guerra, unos puentes, la basílica. Pero, por ejemplo, la misma Matías Templon, está ahí en Buda. En Buda, en el lado del río, que porque la ciudad tiene dos partes, Buda y Pech. Exactamente. Fue destruida también tú sabes, o sea, los turcos destruyeron, o sea, la historia de Europa, de la destrucción y la reconstrucción, es algo muy antiguo. Desde los romanos, Roma, por ejemplo, los bárbaros la destruyeron completa. Habían pastando ganados en las plazas principales, campo guachino, dicen los grabados antiguos, y después los papas la reconstruyeron de una manera, incluso hasta la mejoraron en la reconstrucción, porque muchas veces la reconstrucción permite la mejoría, ¿no? De arreglar ciertas cosas que no estaban muy bien resueltas. Claro, hay una voluntad o un interés entre los arquitectos cubanos, tanto de afuera como de adentro, en esa reconstrucción. Absolutamente. Hay proyectos. Hay muchos proyectos, hay mucha gente preparada para eso. Los arquitectos cubanos básicamente lo que se han dedicado es a estudiar y a documentar. Ya. Y porque la práctica prácticamente no existe. No existe, como tal, tal, construido. Claro. Y entonces básicamente, pero en eso son muy buenos y se han entrenado muy bien y han estado estudiando en Europa, en Roma, en Italia, en Florencia, en España, muchos también, y constantemente están intercambiando con delegaciones que vienen, incluso con nosotros mismos, que somos americanos, y vamos allá e intercambiamos con ellos y vamos a los simposios, hacemos presentaciones de posibles enfoques y posibles maneras de enfrentar. ¿Cuáles son las áreas arquitectónicamente más dañadas de Cuba? Bueno, ahí esa pregunta es muy interesante. Lo que es el centro histórico, o sea, de La Habana. Sí, hablando de La Habana. De la ciudad de La Habana. Claro, hay muchas ciudades. Por ejemplo, Trinidad está en perfecto estado de conservación. Trinidad, el problema que tiene Trinidad es la periferia. Claro. Ya. Que ha crecido de manera indiscriminada. Ya. Entonces ahí hay que establecer quizá con unos paseos, un poco como Coraway, hacer una especie de división entre lo nuevo y las nuevas expansiones, claro, que sí son hechas totalmente vernaculares.
Claro. Hay unos barrios que le llaman La Popa, que también está lleno de arquitectura que incluso usan elementos clásicos, pero elementos, o sea, la base de la columna la ponen encima, en el capitel, y viceversa, ¿no? Es una manera, son elementos prefabricados que usan, pero curiosamente el código clasicista es algo que se usa por el pueblo a nivel vernacular. Ya. Entonces La Habana Vieja está básicamente bastante bien protegida. Y la pregunta es muy interesante porque el tipo de edificación influye mucho en la conservación. O sea, son arquitectura hecha de una manera tradicional. A veces el convento de Santa Clara, las paredes son de tierra, apisonada, con repello. O sea, básicamente son materiales orgánicos, incluso se dilatan, se expanden. Donde está el problema es en las construcciones de la República. Por ejemplo, Centro Habana, la expansión de Centro Habana, que es un poco fin de colonia, principio de República, extramuro. Ahí es donde hay más problemas por el empleo del hormigón armado. Bueno, yo vivía, creo que en La Habana Vieja, Andrés vivía más abajo que yo. Yo vivía en Villegas, entre Muralla y Sol. Ok. Mi casa y el antiguo hotel, me imagino que lo llegaste a escuchar, el Hotel Telma, un hotel muy famoso de principios del siglo XX. Está destruido esa parte y yo me fui de Cuba hace muchos años, años 90, imagínate. Pero todos los vecinos me cuentan que la parte última de La Habana Vieja, ya yendo hasta la punta de Ejido, para llegar a la calle Ejido, ¿te acuerdas, Andrés? Esa parte también está destruida. Entonces, la pregunta que viene junto con la de Andrés que te quería hacer, Rafa, es, por ejemplo, se ha hablado de un cálculo de que la reconstrucción, el proceso de transición en Cuba en inversión puede costar entre 100.000 a 200.000 millones de dólares, lo cual puede sonar muy grande, pero existe esa plata en el mundo para reconstruirla. Es el dinero que tiene Gaesa. La parte arquitectónica, eso que te estaba preguntando, Andrés, ese flujo de inversión para levantar, por ejemplo, vamos a empezar por La Habana, esa gran ciudad en el hemisferio. ¿Cuánto sería un cálculo así razonable que tú piensas que podría...? Tiene mucho dinero, tiene que ser mucho dinero. Mucho dinero. Porque además hay otro problema, que es que la salvación de muchos de esos edificios que todavía pueden guardar un gran valor arquitectónico, también depende de un esfuerzo de relocalización de las personas, de la población, de la población, en cierto modo, y como que lo tienes que hacer en democracia, yo dudo que lo puedas hacer de una manera forzada. Vas a tenerlo que hacer de una manera de crear otras viviendas, otras zonas. Muy interesante eso que dice, porque no vas a votar a la gente que se vaya de los solares. No, ni tampoco puedes obligar. Eso es un tema, o la gente que se mueva. Mira, pero con las favelas, increíblemente, Lula, un punto para el señor Lula, con las favelas se hizo un experimento muy interesante, que es que, imagínate tú, las favelas en Río. En Río, eso, están construidas en lugares espectaculares. Hay cualquier casita de esa en una favela, lo que da de vista eso, bueno, y eso es un manjar para los urbanistas. Y entonces lo que se le dijo, eso eran terrenos públicos. Y entonces lo que se dijo es que las personas que ocupaban un lugar podían vender ese terreno y irse de ahí. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que hay una desfavelización, en cierto modo, donde la tierra que tú ocupaste ya no es que no era tuya, tú la puedes vender y con ese dinero pues te buscas otra casa, otro lugar, hacer lo que quieras. En Cuba es todo lo contrario el proceso. Sí. Es una favelización. Exactamente. O sea, una ciudad fantástica, neoclásica, con distintos momentos, ¿no? Tiene art deco, tiene moderno, tiene todo. Y se ha favelizado, o sea, con la barbacoa y las azoteas también, porque hay gente que piensa, por ejemplo, Andrés Duani una vez me preguntaba, bueno, pero en los techos podemos hacer unos... Y digo, no, es que los techos están ocupados por viviendas, o sea, un edificio, eso lo hemos dibujado, que tiene 3 pisos,
donde había una planta comercial en planta baja. Muchos eran plantas comerciales. Sí. Se ha convertido en un edificio de 7 pisos por la barbacoa. Sí, sí. Ya. Y, mi Habana, mi hermosa Habana. Estamos hablando con Rafael Fornés, brillante arquitecto. Lo que ha bajado en este primer segmento es Coquito, Andrés. Sí, lo que ha metido es tiza. Y quiero decir esto antes de que ustedes dos continúen. Yo he podido participar en varios grupos, que lo estoy viendo, de gente de cubano-americanos preocupados por el tema de la transición, desde el punto de vista político, económico, financiero, que no es lo mismo, desde el punto de vista de la inversión, etcétera. Hasta el día de hoy, bueno, ya había hablado con Rafa en una ocasión, hasta el día de hoy, nadie ha traído sobre la mesa el tema de la reconstrucción de Cuba pasando por el ángulo urbanístico. La salvación del patrimonio arquitectónico. ¿Sí? Que Rafael decía que justamente la ineficiencia del sistema de algún modo había contribuido a preservar el patrimonio. ¿Cómo es eso? Sí, no es justificándolo. No, sabemos. Pero el plan, por ejemplo, el plan de José Luis Sert, que se hizo aquí en Harvard en el año 56. Que era la transformación de la ciudad. El plan piloto. Sí. Incluso planteaba hacer una isla artificial frente al malecón. El Palacio Presidencial en la cabaña. El Palacio Presidencial entre el morro y la cabaña. Un edificio que no tenía nada que ver. Sí. Entonces, se evitaron todos esos desastres. Es más, La Habana Vieja es relativamente pequeña, ¿right? Es muy pequeña. Muy pequeña. Y tenía alrededor highways. Sí, los dibujos están aquí en la Universidad de Miami. O sea, ¿a ti te parece mal el plan de Sert? No, el plan de Sert es horrible, acababa con La Habana. Destruía La Habana como Le Corbusier. O sea, Sert viene de la tradición de Le Corbusier. Que Le Corbusier y Le Corbusier es un gran arquitecto, pero un urbanista Europa. Fatal. Vamos a no, y un urbanista, déjame decirte, yo no soy un experto, pero de lo poco que he leído al respecto, Le Corbusier, que era un hombre de izquierda, tendía, tú me corriges, Rafa, si no estoy en lo correcto, tendía a veces para los pobres, tendía a un tipo de arquitectura medio colectivista. No, es una arquitectura completamente, la máquina de habitar. Exactamente. Como tú dices, él trabajó con los nazis y después trabajó con los soviets. Él se ponía cualquier lo que viniera, él le metía mano. Pero el plan Boisson para París destruía el centro histórico de París. Afortunadamente eso no se implementó. O sea, demolía todo y hacían los edificios con los parques muy lindas. Teoría, un poco lo que se aplica en La Habana del Este. Ahí va. Ahí va. Porque La Habana del Este es el principio del fin, o de lo que después conocimos como esa cosa horrorosa de las microbrigadas. Aunque La Habana del Este es batista todavía. Sí. Exactamente. Ahí hay que establecer. Hay muchas obras. La Habana del Este es batista. Hay muchas obras que se atribuyen a la revolución que no son de la revolución. Que incluso era para los oficiales del ejército. Eran los que iban a ser favorecidos. Bueno, había varios planes. Hay un plan de Franco Albini, que es un arquitecto de Milán. Y yo tengo los planos, los planos de Franco Albini, porque se consiguieron con la esposa de él. Y también está un plan de Skidmore, Owen and Merrill, que es una firma de Nueva York. Sí. Incluso uno de los principales de la firma es un cubano, Emilio de Armas. Que ellos hicieron un plan de un desarrollo urbano contemporáneo, moderno, en La Habana del Este. Nada de eso se implementó, y entonces cuando triunfa la revolución, ya las parcelas estaban hechas. O sea, toda la urbanización, lo que se llama redes técnicas, alumbrado, incluso las luminarias. ¿Se acuerdan las luminarias de la vía monumental? ¿Cómo no? Esas luminarias son de Franco Albini, que es uno de los grandes arquitectos italianos, sofisticados. Esas luminarias tienen una obra de diseño industrial fantástica. De alguna manera se han podido mantener. Entonces estaban esos planes y entonces se empiezan a desarrollar estos tipos de modelos de edificios altos con edificios bajos. Eso. Pero todavía La Habana del Este sigue siendo yo diría, es un momento de transición, como las escuelas de arte. La ENA, la CUJAE. La CUJAE, por ejemplo, la CUJAE es de Humberto Alonso.
Humberto Alonso vino a Miami. Humberto Alonso hace One Biscayne aquí en Biscayne. Sí, sí, uno de los One primeros Biscayne. rascacielos Sí, con Henry sí, sí. Gutiérrez. Y después Henry hizo Bacardí, la sede de Bacardí acá en Miami. O sea, son arquitectos cubanos que vienen. Entonces, vienen de esa herencia. O sea, Ya. al principio hubo cierta continuidad del batistato al castrato en muchas cosas. Incluso se apropiaron hasta Juseplan, por ejemplo. Son organismos de planificación urbana. Juseplan era eso. Era eso, Junta de Planificación. Central de Planificación. Planificaciones. Exacto. Y lo que hablaba del plan de ser de la época de Batista. Claro. Entonces muchos de esos arquitectos que están con Batista después siguen con la revolución y a los par de años ya se dan cuenta que ahí se van, como Nicolás Quintana. Nicolás como Quintana, que vino para acá. Sí, No, Nicolás vino para Puerto... Nicolás se va a Venezuela, curiosamente. A Venezuela, pero ya en esa época, en el 60, bueno, él tiene una cosa que yo hice una entrevista muy larga en Encuentro, que se llama El Gran Burgués, porque Che Guevara le dice, no, tú eres un pequeño burgués, y le dijo, no, yo soy gran burgués, yo no soy un pequeño burgués. O sea, yo nací con una cuchara de plata en la boca. Entonces, esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y estaban en la cosa del Banco Nacional, porque Nicolás había estado involucrado en ese proyecto. En el edificio. En el edificio. El edificio que es de hoy de Centro Habana, el Hospital de Centro El Habana. Hospital de Centro Habana. Es Que es realmente- el Hospital Mejeira. ese realmente es el Banco Nacional. Claro, de yo Cuba. sé. O sea, El Hospital sí. Mejeira que cogió fuego y durante mucho tiempo estuvo mi maestro inhabilitado. Babé decía que, Sí. que es un maestro estructural, era muy gusano. Sí. Él nos decía en la escuela que era una locura tener un banco, un edificio en altura, porque si hay un incendio, pues tú tienes que tirar a los enfermos por las ventanas. Claro. No hay manera de evacuarlo. O sea, es Claro. una. Y también decía que era el único, hacía muy burlándose, que era el único hospital del mundo que tenía las bóvedas Abajo. del Banco Nacional. Abajo. Claro, sí, pero Exacto. El cimiento. Exacto. Abajo. Todos estos proyectos de la microbrigada y después la brigada Blas Roca Capderío y todo, desde el punto de vista arquitectónico, ¿son adefesios a tu juicio en ese estilo arquitectónico que tenía La Habana? De alguna manera, por ejemplo, la primera etapa no. La primera etapa La no. primera porque etapa no, viene ya. de la tradición batistiana que Ya. tiene que ver con Mussolini. Claro. O sea, los arquitectos cubanos y en Santo Domingo también con Trujillo. Ya. Son arquitectos que están mirando mucho la reconstrucción de Roma posguerra. Claro. Y van incluso viajan allá y No, estudian además, eso. Fidel imita mucho de la política de construcción general de Mussolini. Esa cosa de desecar los pantanos, eso es Mussolini. Y el obelisco, por ejemplo. Es El obelisco. El obelisco Martí, tú sabes, Sí, sí, sí. el nuevo proyecto de la plaza, En es la completamente, parece el EUR de Roma, Sí. la expansión de Mussolini de Roma, ¿entiendes? Entonces, existe inicialmente, como esos proyectos sociales, ¿no? Como lo que llamaban el barrio obrero. El barrio obrero. ¿Entiendes? Que eran proyectos válidos, eran proyectos como los que hizo Franco en España también, de alguna Ujú, forma, claro. ¿no? Que eran proyectos sociales. Las escuelas de arte. Ahí no estaban unos Pero italianos dice- metidos. No, claro. Hay dos italianos Dos italianos que estaban metidos ahí. y un cubano. En la ENA y en Elisa, en lo que fue. Bueno, es lo después. mismo. La ENA, originalmente es la ENA. Ya, ya, Son ya. 5 escuelas. 5 escuelas. Ellos están en Caracas, exiliados. Ya. O sea, Porro, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad. Porro es el arquitecto cubano a cargo de todo el proyecto. Que es un Ya. gran arquitecto que después hace una obra en Francia tremenda. Él hizo varias casas interesantes en Nuevo Vedado, muy interesantes. Pero entonces él se va a Caracas. Un exilio temporal que tuvo en Caracas cuando estaban Camargo estaba en Caracas en esa Sí, época, sí. Carpentier, ¿te acuerdas? Había una intelectualidad cubana que se hizo en Caracas. Y ahí se empata con estos Italiano. italianos. Ya. Uno es Vittorio Gagatti y el otro es Roberto Gotardi. Yo los conocí a todos. Y incluso tengo experiencias muy lindas con los tres. Pero el más amigo mío fue Roberto Gotardi. Incluso Ya. cuando él venía a Miami se quedaba en mi casa. Y aprendimos mucho con él y era una persona especial. Y yo siempre hablaba de su obra como la inconclusa. Como la Ya. Una pieza inconclusa. La sinfonía Inconclusa. Bueno, es así. Él se metía años. Cada vez que yo iba a Cuba lo visitaba y me mostraba otra variante nueva del proyecto. O sea, se metió como... de los 60 a los 2000. 40 años. 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 40
haciendo todo el tiempo, él se sigue insistiendo, y entonces íbamos visitábamos la escuela y me enseñaba las nuevas ideas que tenía, y hacía maquetas. Pero dijiste que era la ENA, que eran 5 proyectos. Sí, mira, es originalmente artes plásticas y danza moderna, Ya. que son de Ricardo Porro. Ok. Esas se terminaron. Ok. Porque Porro es cubano y él entendía la idiosincrasia, incluso le decía que aquello era el surrealismo, no socialismo, que era surrealismo, Ya. a los italianos, para que entendieran. Claro. Y los italianos se demoraban mucho con los detalles y la sofisticación, con la historia y las boyas catalanas. Y Porro decía, están perdiendo mucho tiempo y no pudieron terminar las escuelas de ellos. Entonces la otra que hizo, que es ballet, que le llaman el gusano. O sea, eran artes plásticas, danza contemporánea. Exacto, esa es la de Porro. Entonces está ballet. Ballet. Fíjate, está danza y está ballet. Hay dos Interesante. separadas. ¿Eh? Sí, sí. Entonces está ballet y está música. Música que es muy linda. Que muy linda. Es un gusano que va ondeando así. Es una belleza. Y entonces está la de Roberto Gotardi, que nada más hizo una, que fue la Escuela de Artes Dramáticas. Ya. Que después le cambian los nombres, ponen teatro, ISA, ENA. ¿Entiendes? Cambian un poco todo eso, pero originalmente eran así. Sí, Rafael, a tu juicio, ¿cuál es la ciudad cubana que tiene el patrimonio arquitectónico más dañado y cuál es la que lo tiene más preservado? Si es más dañado es La Habana. La Habana. Sin discusión. Es la capital y ha sufrido los embates, ¿no? Del castrismo. Del castrismo. Sí, la obra. No tiene otro nombre. La obra o la ejecutoria de los años de Eusebio Leal logró realmente preservar. Por supuesto. No, Eusebio Leal, mira, Eusebio Leal, yo siempre hago una analogía con Schinkel. Con Schinkel, mira esto, el arquitecto alemán, no. Con Schindler. El de Schindler List. Sí, la lista de Schindler. Sí, exacto. De alguna manera, él es una persona que está dentro del sistema, pero trabajando con el incluso él hablaba muy bien del exilio siempre. Sí, él siempre coqueteaba o sea, no coqueteaba, reconocía hasta donde podía hasta donde podía, establecía la conexión y hablaba de eso. Y Eusebio hay que agradecerle, sin duda, su gran labor de concientización, de decir, bueno, esto tiene un valor y este es nuestro patrimonio, este es nuestro legado. Y creó unas oficinas increíblemente importantes, que es la oficina del historiador, que tiene plan maestro, o sea, una cantidad de profesionales. Que hay una cosa, tú eres más joven que yo, y yo siempre insisto en eso, porque eso yo lo viví de muchacho, de niño. Yo conocí a Eusebio Leal, yo tenía 13 años, de verlo, Eusebio 10 años mayor que yo, de verlo ahí en el barrio. De conversar y de ver cuando él estaba buscando trabajo todavía con Emilio Roy de Lucherín, sí. Que La Habana Vieja. Mira, perdón, el historiador sí. es del gobierno de la época de Batistiana. Claro. O sea, ves, son como... Claro, La Habana Vieja estaba abandonada por el castrismo. La única atención que el castrismo le daba a La Habana Vieja era la atención policíaca que se le daba al resto del país. La estación de policía ahí en Cuba y Chacón. Pero no en ese sentido, sino la única, al castrismo, para el castrismo, como que toda esa gente acuérdate que es un estrato de la pequeña burguesía rural, el sector menos ilustrado de la pequeña burguesía rural, es el que manda allí. Y para ellos La Habana Vieja era vieja. A ellos lo que les gustaba era el Vedado, el Noveado, Miramar y el Laguito, todos tenían exacto. A partir de los 70 eran zonas congeladas. Déjame decirte, Eusebio Leal tenía que pulirla antes de que le prestaran atención a todo ese fenómeno de La Habana Vieja. Eusebio Leal tenía que pulirla para conseguir adoquines para poner parche. Eso me conta a mí. Y ellos a partir del 70 es que ellos empiezan a se dan cuenta del valor cultural que tiene La Habana Vieja y eso, y es que mejoran, se muere en esa época ya Enrique Roy de Lucherín, le dan a Eusebio Leal el Palacio del Segundo Cabo para que lo ocupe, porque mientras tanto la oficina de Emilio Roy de Lucherín estaba en la Plaza de la Catedral, ahí pegada al taller experimental de gráfica, no sé si te acuerdas. Eusebio, a mi juicio, hizo en lo que pudo, hizo una labor de preservación y sembró una
como quiera que sea una cultura de la preservación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sin duda. Después de Eusebio la gente empezó a hablar de los valores históricos de la ciudad. Sí. Y él trató, al principio me acuerdo que hizo cosas muy básicas, pero eran geniales. La Casa del Agua. Se vio las conferencias de Eusebio y decía, es que en Cuba, en La Habana, no hay un lugar donde tomarse un vaso de agua. Claro. Y entonces se me ocurrió hacer la Casa del Agua. Y tú ibas ahí por 20 una peseta. Te daban un vaso de agua, no Sí, era nada. increíble. Entonces él hizo un grifo y una cosa, hizo todo un show, pero que tú tenías aceite, nomás hay un vaso de agua. Después hizo la Casa del Té. Eso sí. Que el té es agua y algunas hierbas, Y y una eran todas hierbas esas inventadas, cañazá, todas esas, o sea, una cantidad. Entonces, así, ¿no? Empezó. Después la Casa de la Natilla. Pues la natilla es muy fácil de hacer. Y así empezó a crecer. Ya yo no vi eso de las casas. Él cogió un dinero que le prestó Fidel, como creo que fue $1 millón. Sí, porque Fidel después le pedí. Fidel le prestó $1 millón, le dijo, ok, está bien, te voy a dar $1 millón. Entonces le dio $1 millón y después le dio para atrás $2 millones. Y el tipo dijo, oh, espérate. Fidel mismo dijo. No, y Fidel le cobraba. Seguro. O sea, yo recuerdo, o sea, esto por relaciones, aparte de eso, él. No, porque Fidel es un gran capitalista. Al final, exacto, al final. Bueno, ¿no te acuerdas que en el juicio de Ochoa los hermanos de la Guardia decían hay que darle una maleta a Fidel captada? Lo mismo le pasaba a Eusebio. Eusebio ya cuando tenía la cosa que tenía Baguanés y tenía los negocios, a una amistad común. Hasta hoteles, el Hotel Amomundo. Exacto, a una amistad común le dijo, estoy desesperado porque todos los años tengo que entregarle al comandante una maleta con $15 millones. Una maleta, no lo mandaba al Banco Nacional. En maleta, increíble, ¿no? El estilo, ¿no? Sí, en maleta. Estilo. Ya tú sabes para dónde iba eso. Sí. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos. Bueno, Vaya. quiero dar a conocer algunas preguntas que le están haciendo al invitado y también ustedes. Dice, el arquitecto Nicolás Quintana tenía proyectos también. Sí, sin Sí, duda, claro, sin duda. Ahí sí, en sí. FIU, ahora vamos a hablar. Yo lo vi en la Bueno, televisión vamos a hace hablar de muchos Nicolás años. Quintana. De Nicolás Quintana, si quieres. Ahora vamos a Quintana, terminamos la parte con. Sí, tú empezaste algo de Quintana. Así es, con Rafa Y me Fornés. dicen aquí también, el hijo Javier Leal, por otro lado, sacaban el patrimonio de Cuba y con oficinas en Barcelona promocionaban viajes y galerías a Cuba. Eso Fue es la verdad, parte... Todo eso. Es cierto. Era parte del negocio. Vamos a la pausa y regresamos. Tarde de lujo con Rafa Fornés aquí. Vamos acá a ver cómo es posible que nuestros empresarios cubanoamericanos que están mirando a Cuba con otros ojos quizás para mañana se encuentren con Rafa Fornés. Amigos, es año nuevo y para muchos de nosotros es un momento en el que decidimos hacer cambios positivos en nuestras vidas. Si están cansados de la disfunción eréctil y de la frustración y la vergüenza que esto causa, es momento de llamar a Atlantic Men's Clinic hoy mismo, porque no hay mejor solución que acabar con la disfunción eréctil. La disfunción eréctil no solo afecta su vida como hombre, también la de su pareja, aunque no lo digan. Pero aquí está la gran noticia. Los tratamientos de Atlantic Men's Clinic devuelven la vida sexual, porque nuestros protocolos tienen tasas de éxito que funcionan en